El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos. Continuamos con nuestra agenda de invitados de la jornada del día de hoy. Hablemos de temas de salud en esta recta final de A Primera Hora y sobre todo enfocados al estado de excepción y a esta pandemia del COVID-19 que definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. Para dialogar sobre este tema estamos ya con Marcelo Aguilar. Él es médico tropicalista, epidemiólogo. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, Irad. Un gusto estar en este espacio de Radio y Televisión Majestad. Muchas gracias a usted por su tiempo y también por esta entrevista. Bueno, quisiera iniciar preguntándole, hoy es el último día del estado de excepción, la última medida adoptada por las autoridades, por el COE Nacional, rige hasta el día de hoy a medianoche. Quisiera, precisamente a propósito de este tema, conocer cuál es su evaluación al respecto, qué pasó en esta época, dio el resultado esperado o al menos ayudó en alguna medida a reducir la carga que hay en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. La primera aproximación que quiero hacer es que los datos que da el COE sobre los que supone los efectos que se han producido son datos generales, son datos muy globales, no los desagregan. Hay situaciones totalmente distintas en función de provincias y ciudades del país. A mí me deja muy preocupada el anuncio que hizo el COE anteayer, sobre el descenso del número de fallecidos, sobre el número de contagios. Primero quiero decir que el número de pruebas que se hacen en el Ecuador sigue siendo excesivamente pequeño, de tal modo que no podemos evaluar de forma adecuada la velocidad de los contagios. Los hospitales siguen llenos, los hospitales están con problemas graves de medicamentos, de abastecimiento de medicamentos, con los equipos de salud totalmente agotados, y se da una sensación de que se ha logrado un éxito, de que se ha reducido la transmisión, que se ha reducido la mortalidad, lo cual es un error gravísimo porque están generando una sensación de falsa seguridad. La gente dice, ya se acabó esto, ya se acabaron las circunstancias, entonces vamos a vivir normalmente. La pandemia sigue, la situación de transmisión es muy alta y no se avisoran elementos de control efectivos que haya hecho el gobierno ni el COE. Doctor, esta falsa sensación de seguridad que entonces nos estarían dando las autoridades al decirnos precisamente, porque fue noticia la semana pasada, lo que el COE Nacional señaló, que había una reducción en la cifra de fallecimientos, pues definitivamente afecta a los ciudadanos y sobre todo genera que de todas maneras le bajemos la guardia y que pensemos que ya está todo bien, todo tranquilo y empecemos una etapa en la que queremos retomar nuestras actividades normales cuando esto no sería lo correcto y podría generar y desencadenar en una grave situación de salud que complique aún más la situación de los hospitales. Ciertamente. La gente con esa sensación de que ya está todo bien y que ya podemos reactivarnos, pues va a salir a cumplir todas las actividades que no pudo hacer durante esta restricción. Lo primero que quiero decir es que una enfermedad como el COVID de transmisión respiratoria tiene una dinámica muy rápida. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Y para poder evaluar que estamos en una situación de seguridad, tienen que pasar al menos 3 o 4 semanas con algunos de los indicadores de ocupación de camas, de transmisión cuando se tiene un sistema de vigilancia epidemiológica efectiva, de mortalidad, de positividad de las pruebas, sostenidas por lo menos algunas semanas para decir, bueno, estamos en una curva plana o estamos descendiendo. No hay esa situación. Tengo la sensación que el COE tiene un esfuerzo enorme por hacer quedar bien al gobierno, de dar una sensación de que han trabajado bien, lo cual no es así. Si hacemos una evaluación a profundidad de la situación de la pandemia, el Ecuador tiene uno de los indicadores más trágicos y altos de mortalidad. Llevamos 66,000 muertos, la tasa de mortalidad es inmensa.
Si es que miramos las líneas que recomendó la Organización Mundial de la Salud, el Ecuador ha incumplido la mayor parte de ellas, especialmente el sistema de vigilancia epidemiológica. La vacunación va muy lento, la población vacunada es muy pequeña. Realmente ha sido desastroso, una vergüenza si hacemos una evaluación global. Y tenemos algunas situaciones como lo que ocurrió en Guayaquil, por ejemplo, en marzo y abril del año pasado, que fue una catástrofe, 12.000 muertos en 3 semanas. Entonces, eso que están haciendo hoy me parece que es el último error, y espero que con eso cierren ya, es el último error en el manejo de la pandemia. Doctor, quisiera también preguntarle, usted ha sido muy crítico sobre el tema de las decisiones que ha tomado el COE Nacional. Nos ha señalado que ha sido una vergüenza y ha sido un papel desastroso el que han tenido las autoridades prácticamente en el manejo de la pandemia. Pero en este sentido, ¿qué es lo que pasa entonces en torno a las decisiones que se toman en el COE Nacional? ¿No son decisiones técnicas? ¿Les hace falta gente especializada? ¿Alguien, no sé, se me ocurre epidemiólogos que estén vigilantes? ¿No cuentan con eso o cómo es la situación en el COE Nacional? Porque se toman estas decisiones que en realidad no están apoyando a la reducción de fallecimientos y hacerle frente a la pandemia. El espacio que han tenido los técnicos de salud, epidemiólogos, ha sido muy frágil, ha sido muy pequeño. Las decisiones han sido presionadas por distintos sectores, por las cámaras, por el sector turístico, por el sector de transporte, por diversos sectores, y se entiende que eso ocurra, pero tiene que haber un manejo técnico de entender qué son los indicadores del manejo de la pandemia, cuáles son las condiciones en las que hay que manejar estos indicadores y cuáles son las medidas adecuadas. Entonces, las acciones que ha tomado el COE no tienen coherencia con los indicadores, no están basadas técnicamente. Entonces, ahí hace falta un epidemiólogo que conozca de salud, porque la gente que está ahí no conoce de salud, no conocen las consecuencias. Los médicos tenemos una enorme sensibilidad frente a la vida humana. Las consecuencias de muchas de esas acciones tienen impactos en gente que muere. Esa es la realidad. En este sentido también quisiera preguntarle, porque usted nos dice que han sido decisiones pues presionadas por diferentes organismos, pero también, por ejemplo, la semana pasada la Cámara de Comercio de Quito y la Federación Médica Ecuatoriana pues se unieron y dijeron que eran las medidas ineficaces y que prácticamente se las echara abajo. También, de todas maneras, hay un segmento médico que está pues apoyando por ese lado al sector que más bien se ha enfocado en el tema de la reactivación económica sobre la salud. Yo creo que es fundamental la reactivación económica, pero esta puede hacerse con seguridad. Entonces, para esto hay que reorientar las acciones de control de la pandemia. Eso es fundamental. Es necesario reactivar la economía, es necesario reactivar una serie de actividades que son críticas para la vida del país. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener un sistema de vigilancia epidemiológico. El nuevo gobierno está impelido a desarrollar esa actividad lo más rápidamente posible, que sea capaz en los barrios, en las comunidades, en las periferias, identificar los casos sospechosos, aplicarles una prueba, diagnosticar y aislarlos. Ese es un mecanismo de contención. Cuando tenemos esos mecanismos, pues tenemos la posibilidad de tener actividades, pero una acción paralela que frene la transmisión y que frene los contagios. Luego el plan de vacunación tiene que avanzar lo más rápidamente posible. Hay que hacer enormes esfuerzos, poner todos los recursos en el plan de vacunación. Y un tercer plan de comunicación que necesitamos reorientar a la comunidad con transparencia. Tenemos que decir, la pandemia continúa, estamos en una situación compleja. Hay nuevas cepas que son más transmisibles y siguen exigiendo al servicio de salud, están afectando a grupos más jóvenes y siguen causando mortalidad, incluso en grupos más jóvenes. Entonces tenemos que dar un mensaje claro, nuestros mensajes de triunfalismo, de falsa confianza que solamente desactivan las acciones de protección personal. Eso no puede ocurrir.
Doctor, usted nos habló de algunas decisiones que se deberían tomar precisamente. El lunes se posesiona el nuevo gobierno, el lunes 24 de mayo. ¿Cuáles deberían ser por ahí otras de las acciones para hacerle frente a la pandemia? Usted nos explicó el tema de la contención, el tema de una vacunación más acelerada. ¿Qué otras acciones se deberían tomar por parte del próximo gobierno para iniciar un trabajo rápido que realmente ayude a frenar la propagación del coronavirus? La salud tiene que tener una inversión muy importante, porque no es solamente la pandemia. Los efectos de la pandemia generan una serie de otros efectos adicionales, deterioran las condiciones de prevención y control de otras enfermedades, inclusive prevenibles por vacunación. Hay rebrotes de enfermedades transmisibles, se agravan las enfermedades crónicas, hay problemas de salud mental. Entonces la salud tiene que ser reforzada, primero creando equipos técnicos y competentes. Hay que reclutar personal, se necesita gente trabajando en campo, gente trabajando en la ciudad. Y recordemos que este gobierno durante la pandemia siguió despidiendo funcionarios del Ministerio de Salud y del sistema de salud. Entonces es una institución muy debilitada. Por eso requiere un financiamiento importante, una orientación técnico-científica acorde y un esfuerzo enorme para aumentar el personal, para enfrentar no solamente la pandemia, sino los efectos en la salud de la pandemia, que son variados, amplios y que van a tener una duración mucho más larga. Quisiera también preguntarle, doctor, sobre el tema del proceso de vacunación. ¿Cómo ve usted la posibilidad de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno, como lo ha anunciado y como lo anunció durante la campaña el presidente electo Guillermo Lasso? ¿Se puede? ¿Es esto posible? Técnicamente es posible. El problema es que este momento se depende mucho de la disponibilidad de vacunas. La epidemia tremenda de la India ha cambiado un poco el equilibrio y la movilidad de las vacunas a nivel mundial. Están llegando menos cantidad de vacunas y va a depender de la disponibilidad de vacunas. Técnicamente, con una campaña basada en el sistema de salud, utilizando una serie de otros recursos que han sido planteados, como el padrón electoral, convocando a otras instituciones que en algunos casos ya están funcionando, como las universidades que tienen carreras de salud, convocando a otros sectores que son capaces, es posible. Se requiere un enorme esfuerzo. Hay que tener conciencia que la vacunación es una de las tareas más complejas en la salud pública, es extremadamente compleja, pero es posible hacerlo. Bien organizado, bien dirigido, es posible hacerlo, y el problema básico es la disponibilidad de vacunas. Ojalá se disponga de las vacunas, porque mientras más rápidamente tengamos una población inmunizada, pues podremos salir y atisbar la luz al final del túnel de esta pesadilla. Doctor, ¿y qué es lo que pasa también en el tema de vacunación en torno a las variantes, a las diferentes cepas que están presentes y circulando en el país? ¿Qué pasa ahí con la efectividad de las vacunas? Hay el temor, y hay algunos estudios que muestran algunos datos preliminares que las nuevas cepas serían menos sensibles para la protección que dan las actuales vacunas. Eso tiene dos efectos. El primero inmediato es que además de la vacunación hay que hacer contención con vigilancia epidemiológica, hay que hacer pruebas, hay que diagnosticar los casos. Esa es la primera reacción. Y la segunda, por parte de las industrias, es ir ajustando las vacunas, es ir ajustando la producción con las nuevas cepas que van incorporando. Eso ocurre con otras vacunas, como las de influenza, por ejemplo, que se toman las cepas que circulan en todo el mundo y con esas se hacen las vacunas anuales. Doctor, usted Eso va a ir evolucionando, pero lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros, es contener lo más rápidamente posible con estas medidas de vigilancia. Doctor, usted nos habló de la necesidad de diferentes campañas comunicacionales. Quisiera también su valoración respecto a un sector de los ciudadanos que en nuestro país y también a escala mundial tienen resistencia a vacunarse. Consideran que no lo quieren hacer por diferentes temores.
¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Se necesitan también más campañas para incentivar a la población y también concienciar sobre la necesidad de colocarse la vacuna? Es importante decir que la vacuna es el elemento que más protege la vida y que protege los casos frente a los casos graves. Esa es una cuestión fundamental. Las vacunas son inocuas, dan alguna molestia, que no es nada comparado con el beneficio que representan. Una persona vacunada no va a desarrollar casos graves y no va a morir. La mortalidad es cero en esas personas. Hay campañas de los antivacunas, hay una cantidad de noticias falsas, hay una cantidad de rumores. Por eso hay que fortalecer la comunicación científica desde los organismos oficiales, posicionando a la vacuna como uno de los elementos fundamentales en la protección frente a la enfermedad COVID. Doctor, en este punto también quisiera preguntarle, porque hay un gran segmento que pues señala que el tema de la vacuna podría generar infertilidad en personas, en mujeres que quieren iniciar un proceso de embarazo. Pero hay estudios también que explican y que reflejan que un anticonceptivo tendría más riesgo de generar infertilidad en una mujer que la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo se maneja este tema científicamente? No, esos rumores son totalmente falsos. No tienen ninguna base científica, no existe ni siquiera tiempo para saber. Pero no, ninguna vacuna tiene una característica que afecte ni la fertilidad ni las condiciones de vida de las personas. Son parte de esta teoría conspirativa, ¿no? El virus fue construido por las potencias extranjeras para despoblar la humanidad, fue traído por extraterrestres, la vacuna es para poner un chip para controlar a la humanidad. Son parte de una teoría conspirativa de ciertos sectores que solamente buscan la desinformación y el caos. Hay que basarse en la información científica que tenemos disponible, que es amplia y abundante. Definitivamente, doctor. Y ya para cerrar esta entrevista, quisiera también su posición en respecto a la situación de que, por ejemplo, hay muchos niños que están ayudando a sus padres en diferentes labores. Vemos también a jóvenes que están acudiendo a centros comerciales, esto también niños en restaurantes, etcétera, mientras que las escuelas y colegios permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia. En este contexto, ¿cuál es la expectativa de que se reanude ya un sistema educativo con los riesgos que implican? Desde su visión como epidemiólogo, ¿es coherente lo que se está dando, que las escuelas permanezcan cerradas mientras que los jóvenes y los niños están acudiendo a otro tipo de lugares donde de todas maneras se tienen contacto y relacionamiento con las diferentes personas? Conforme el momento epidemiológico, sí, es demasiado riesgo que hayan actividades colectivas presenciales, porque hemos estado desde el mes de enero en una situación epidémica, particularmente en la ciudad de Quito, sin servicios de salud. Estos han estado saturados, tanto la hospitalización, la terapia intensiva. En esas condiciones no se puede exponer a las personas. Tienen que haber condiciones de transmisión menor, de disponibilidad de servicios de salud, de disponibilidad de medicamentos, de una población más amplia vacunada, y con todas estas condiciones pues valorar científicamente la pertinencia de iniciar las clases. En un escenario como este me parece que todavía no hay condiciones de seguridad, porque los maestros pueden estar vacunados, pero estamos viendo casos de infección y casos graves incluso en niños y jóvenes. Entonces hay que mirar eso con mucho cuidado y esperar que haya una reducción significativa, constante y mantenida de la transmisión para poder tomar estas decisiones. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por esta entrevista. Con mucho gusto, ha sido un gusto y buenos días. Muchas gracias por su tiempo. 8:29 a.m. Estábamos dialogando con el doctor Marcelo Aguilar, él es médico tropicalista y epidemiólogo, hablando precisamente del último día del estado de excepción aquí en el país, que termina hoy a las 12 de la noche, a las 23:59. Él nos ha explicado que los datos que da el COE son generales, que no son globales, que no los están desagregando, y nos ha explicado también su preocupación sobre el anuncio del COE sobre un
deceso en el número de fallecidos. Dice que el número de pruebas que se toma en el país es muy bajo, que los hospitales siguen llenos y tienen problemas de abastecimiento de medicinas. También nos ha explicado lo contraproducente que puede resultar en el tema de la lucha contra la pandemia, dar esta sensación de falsa seguridad a los ciudadanos. Se necesitan también, el próximo gobierno tiene un gran reto que es financiar, darle un giro a todo este tema de la pandemia y activar el tema del financiamiento, porque el sistema de salud y el Ministerio de Salud están debilitados, según nos ha explicado. 8 de la mañana con 30 minutos.